Bien, a esta hora le damos la bienvenida a Juan Falconert, asesor político y jurídico, experto en seguridad y solución de conflictos. Juan también es un buen amigo de aquí de la casa de NTN 24. Bienvenido. Enrique, como siempre, un gran placer compartir en este espacio y siempre dispuestos a la discusión y el debate. Varias veces por Zoom, por primera vez aquí en el estudio platicamos. Pues tristemente se ven estas cosas, se ve lo que pasa en Nariño, otro coche bomba. Se recuerdan décadas de los 2000, desplazamientos forzados en el país, panoramas tristes y preocupantes. La verdad sí, nosotros hemos visto cómo lamentablemente se ha ido incrementando la acción delictiva por parte de estos grupos terroristas, estos grupos armados, irregulares, que cada día tienen mayor dominio territorial, que tienen mayor capacidad económica y sobre todo también pues se van quedando con, digamos, actividades ilícitas que les permite patrocinar todas estas actividades. Entonces, solo para darte un dato, Enrique, podemos ver cómo las disidencias de las FARC hacen presencia en cerca de 20 departamentos en Colombia y más de 160 municipios, ante la mirada y ante, digamos, la incapacidad del Estado de poderlos contener. De pronto vemos desde otros países, en Colombia se dio esta noticia que un decomiso récord y que en estos últimos meses se ha decomisado más cocaína que en tantos años. Pues uno pareciera que el combate contra el crimen está rindiendo efectos. ¿Es engañoso? La verdad sí, porque el presidente Gustavo Petro lo que ha hecho a través de estos diferentes trinos es mostrarnos unos resultados y mostrarnos unos números, pero no nos da el contexto de la situación, donde nosotros vemos que efectivamente sí hay una mayor incautación de drogas ilícitas, pero también hay un mayor incremento en la producción, también hay un mayor incremento en todo el dominio territorial y todo lo que le permite a estos grupos irregulares fortalecerse a través de la actividad del narcotráfico. Entonces, a esas cifras le hace falta un contexto que es el que no nos da el presidente de la República, porque ahí se denota que se está perdiendo y se está cediendo. La más reciente controversia se dio esta semana, generó indignación, Juan, porque el Ministerio de Cultura designó como Patrimonio Cultural del país al sombrero de Carlos Pizarro. Lo vemos ahí, excomandante de la extinta guerrilla del M-19, grupo alzado en armas al que perteneció el presidente Gustavo Petro. Recordemos, fue el sombrero que usó Carlos Pizarro para firmar la paz con el gobierno de ese entonces en 1990 y que ahora permanecerá en una urna en la casa de Nariño. Por decirlo menos, innecesario, Juan. Totalmente, yo creo que aquí lo que está pasando es que se está revictimizando a las víctimas y se está despertando un dolor que apenas las personas que vivieron el conflicto armado con el M-19 estaban superando. Entonces estos mensajes simbólicos parecen ser más bien provocadores por parte del presidente de la República y también llama mucho la atención que se han basado mucho en los símbolos, ¿no? El presidente ha vuelto con el tema de la bandera, ahora con el tema del sombrero, entre muchos otros, y esos son mensajes que lamentablemente le hacen muchísimo daño a toda la institucionalidad y sobre todo a las víctimas que de verdad hay que recordar el proceso del M-19 y todo eso. Hubo víctimas, hubo actos reprochables y si bien es cierto que ellos firmaron la paz, también hay que recordar que no hubo un proceso de verdad, de reparación, entre muchísimas otras. Entonces esto sí es una herida que lamentablemente duele para las víctimas de este conflicto armado. Fíjate, en la semana fue el aniversario 7, creo, de ese ataque al centro comercial andino y platicábamos con una de las víctimas que perdió una pierna. Sin justicia no puede haber paz y sobre todo si se premia o se nombra gestor de paz. Era el caso de alias Violeta, ¿lo recuerdas bien? Sí, claro que sí. Esos son los temas que uno siempre se pregunta por qué el presidente de la República coge a los actores armados, a los que han generado tanto dolor y han dejado tantas víctimas a lo largo del camino y los premian como gestores o como voceros de paz. Entonces hay que mirar también casos muy preocupantes, no solo el de alias Violeta, sino también el de Salvatore Mancuso, entre muchísimos otros. Es decir, las personas que han estado siempre en la legalidad, que vienen haciendo las cosas bien, que están cumpliendo la ley, esas personas quedan a un lado y el presidente manda un incentivo perverso favoreciendo a las personas que han hecho parte de estructuras criminales, que le han hecho daño al país y nos los pone como ejemplo. Y eso es un mensaje muy negativo para
para la sociedad y para las nuevas generaciones. Sobre todo que esta mujer decía, es un proyecto de vida para algunos jóvenes. El tema de reformas, Juan, de este gobierno han estado en la agenda del país. Hace unos días se salvó la reforma laboral. El proyecto pasó el primer debate, lo que significa que podrá seguir la discusión en la próxima legislatura. La oposición insiste en que la iniciativa no genera empleos. Veamos esta pieza. La reforma laboral podrá continuar su trámite en el Congreso tras haber sido aprobada en primer debate en la Comisión Séptima de Cámara. El gobierno destaca artículos como el pago de los recargos dominicales y festivos que serían del 100% y el horario de la jornada laboral que iniciaría a las 6 de la mañana y terminaría a las 7 de la noche. La indemnización para los despidos sin justa causa de una manera progresiva, de tal manera que hubo un equilibrio entre las empresas y los trabajadores. Hemos reconocido también la estabilidad de los trabajadores. La oposición destacó la eliminación de los artículos que establecían los derechos colectivos, pero aseguró que la reforma afectará a la generación de empleo. Esta reforma no va a generar nuevos empleos ni va a atacar el problema de la informalidad. Sin embargo, hay que decir que esta comisión logró hundir 23 artículos del proyecto presentado por el gobierno, donde se desregulaban las huelgas. La reforma podrá comenzar su segundo debate después del 20 de julio en la plenaria de la Cámara. Bueno, las reformas, Juan, se aferra de pronto el presidente a que pase por distintos métodos, aunque legal debe ser por las cámaras siempre. Sí, la verdad, los trámites ordinarios de todas estas reformas tienen que pasar por el Congreso de la República. De verdad que sería un exabrupto que el presidente de la República considerara en algún momento hacerlo a través de una Asamblea Nacional Constituyente o a través de decreto, que fue el último anuncio que nos hizo y que parece retar a las instituciones democráticas en el país. Y reformas como la reforma laboral, efectivamente, como bien lo expresaban algunos congresistas, no genera empleo. Y lo más sorprendente es que la misma ministra de Trabajo es la que lo dijo. No genera empleo, sí pone unas condiciones muy duras, muy difíciles al sector productivo del país y va en contraposición a la generación de empleo, también a la reactivación económica del país y, lo más preocupante, pone en jaque a los actores que de una u otra manera le están contribuyendo al país y seguramente podríamos tener una caída en el empleo. Y, por ejemplo, la pensional sin un debate en la plenaria, ¿qué sugiere esto? Es raro. Pues aquí también hay una dicotomía, porque el presidente, cuando era senador, siempre peleó porque se hicieran todas las discusiones y se surtiera todo el trámite legislativo, pero ahora ya no le interesan las formas y aplaude que se haya saltado. Yo pienso que el hecho de que no se haya dado la discusión completa de la reforma pensional le hace un daño a la credibilidad y a la institucionalidad, porque es una jugadita para favorecer los intereses del gobierno y nos introduce en una reforma pensional que de verdad pone en una situación muy complicada a las nuevas generaciones que no están en el régimen de transición y que muy seguramente se van a quedar sin pensión. El mismo gobierno lo dijo, en 10 o 15 años tienen que hacer una nueva reforma y se calcula que para el 2050 no va a haber recursos para pagar la pensión y nos obligan a estar en el régimen de prima media, que es Colpensiones, que es una pirámide que ahora está invertida porque tenemos una crisis demográfica, es decir, nos estamos envejeciendo y no va a haber quien pague las pensiones en el país. Pero el presidente va a tener caja seguramente para hacer una campaña presidencial. ¿Por qué lo ves desigual o esta reforma? Vamos, se escucha que no podemos solicitar nuestros ahorros hasta que nos retiremos y que esa parte va a ir para las personas que realmente no trabajan. ¿Y qué es lo preocupante o lo que no estamos de acuerdo en algunos sectores? Lo preocupante acá es que nosotros hemos perdido la capacidad y la autonomía para decidir sobre nuestro ahorro pensional. Es decir, cerca de 2.5, 2.7 el salario mínimo tendrán que irse al sector de prima media, que es Colpensiones, a ese régimen, lo que implica que ahora el Estado va a administrar nuestros recursos, no nos va a permitir acceder a un bono pensional y se van a empezar a pagar cosas que no nos corresponden a nosotros como dueños de estos ahorros. Los famosos anuncios que hizo el presidente de la República de las personas, adultos mayores que no lograron completar su pensión, pues se va a pagar con la plata de todos nosotros. Y si bien es una labor social y bonita, es insostenible en el tiempo. Entonces, la gran crítica que nosotros tenemos acá es que nos quitan la autoridad para decidir si nosotros queremos el régimen de prima media o si queremos el régimen privado. Y el régimen privado nos da a nosotros unas
digamos, como unos beneficios, unos rendimientos, y adicional también nos permite que nosotros podamos escoger si queremos pensionarnos o si queremos tener el bono pensional, dependiendo lo que hayamos alcanzado a ahorrar. Entonces yo siento que esto sí es como una expropiación, como una imposición del Estado, y lo peor de todo es que nos ponen en una bolsa donde se van a acabar los recursos. Uy, Juan, si se critican acciones del Ejecutivo, yo creo que es justo y correcto también criticar al otro poder, al legislativo, porque firman algo en primera instancia y luego se quejan de ello. ¿Cómo está? ¿Y por qué firman? ¿Sin leer? Pues aquí pasan varias cosas. A mí la que más me preocupa es que el Congreso, frente a las pantallas y frente a la opinión pública, muchos congresistas nos dicen una cosa y cuando van a votar se reúnen a puerta cerrada con el gobierno nacional, seguramente llegarán a unos acuerdos políticos y cambian su voto. Entonces esto sí es muy preocupante y es que el modelo de la reforma pensional hay que revisar casos como España, casos como Italia, casos como Alemania, que tienen un sistema muy parecido al de la reforma pensional que nosotros acabamos de aprobar y que están prácticamente quebrados. Incluso en España a ti ya te dicen que si no hay más plata, te bajan la mesada pensional. Lo que tú ya estabas acostumbrado a recibir, ahora recibes menos porque ellos están bajo la teoría de que si no hay más plata, pues se da lo que alcance. Entonces, pues eso es una vulneración de derechos impresionantes y acá hay una inmensa responsabilidad por parte del Congreso de la República que en estos asuntos, y por lo menos en la pensional, no estuvo a la altura de los intereses más importantes del país. Pues es normal que un candidato y un presidente en sus inicios traiga una agenda, pero pues también es normal que se hagan consensos. A 2 años, esta es la coyuntura, Juan, se cumplen 2 años, la mitad del gobierno. ¿Has sabido escuchar, Gustavo Petro? No, no solo escucha. Y para darte solo un ejemplo, miremos la reforma educativa, la reforma a la educación. La reforma a la educación era una de las pocas reformas del gobierno nacional que tenía consensos, que había incluido parte de lo que consideraba la oposición para garantizar no solo el derecho fundamental de la educación, sino también para tener cobertura y calidad. Se habían hecho unos consensos, unas negociaciones y se tenía un texto medianamente concertado. Ese precisamente lo dejaron caer porque presiones de FECODE y presiones de otros sectores, porque querían el texto inicial que radicó el gobierno nacional, no quieren consensos, entonces eso sí los dejan caer. Este es un gobierno que no escucha, este es un presidente que cree que porque ganó las elecciones todas sus iniciativas tienen que ser aprobadas, sea por donde sea, y en realidad así no funciona la democracia. Él tiene un mandato y tiene un proyecto político que tiene que concertar con las diferentes ramas del poder público. No es una imposición, ni esto es un virreinato, ni es ningún tipo de esas organizaciones políticas donde él pueda hacer lo que él quiera. Yo que lo comparo mucho con el presidente de mi país, bien, Andrés Manuel ganó de manera arrasadora, Gustavo Petro ganó por muy poquito, estuvieron muy parejos, en realidad es un porcentaje del país muy bajo con el que tiene el poder, pero él actúa como si tuviera el respaldo inmenso. De hecho, esta es la última pregunta, Juan. En sus intenciones de ser una cara, un rostro de su ideología política en la región, ¿lo está logrando o no logra ser ese referente? Yo pienso que el presidente de la República le ha dado mayor importancia a los temas internacionales que a los temas locales. Entonces, ese ha sido un reclamo de más preocupado por los niños de Palestina que por los niños del Cauca o de La Guajira, más preocupado por la guerra en Medio Oriente o la guerra en Europa que el conflicto interno armado que se le salió de control. El presidente Gustavo Petro está lejos de ser un referente internacional por su incoherencia política. Él quiere ser reconocido como un gran líder de la paz, pero no va a la convención en Suiza porque no le parece que se critique a Rusia en contraposición de lo que está pasando con Ucrania. Pero sí aprovecha la oportunidad para respaldar, irónicamente, grupos como Hamas y poner en riesgo las relaciones internacionales con Israel. Es decir, la incoherencia del presidente Petro hace que no sea una persona que pueda ser tomada en serio en el escenario internacional y siento que cada una de sus apariciones las utiliza para hablar de temas que nada tienen que ver con la lógica del escenario internacional. No es un referente internacional, no es el gran líder mundial, no es el gran líder de la paz y sí debería dedicarse a los asuntos internos que bien comprometidos están. Dices, trata mucho lo exterior, pero aquí tiene un vecino que es Venezuela, que tiene elecciones muy desiguales y ahí no habla.
No, y lo peor de todo es que las vamos a validar, porque el canciller de Colombia dice que Colombia va a ser un veedor de esas elecciones. Lo que vamos a hacer es validarlas y validar el régimen de Venezuela, lo cual es supremamente doloroso. ¿Cuál debería, desde el análisis, ser su postura ante esto? Trabas para que se logre una candidatura, cuando él decía todos tenemos derecho a participar, etcétera. Yo creo que el presidente tiene que entender que si él dice ser un demócrata es respetar a todos los actores políticos que están inmersos en un Estado. También tiene que partir del hecho de que la democracia no es solo el voto. El voto es una expresión de la democracia, pero no es la única. La democracia es el respeto por las instituciones, la defensa de los derechos fundamentales, el equilibrio entre los poderes, entre muchísimos otros. El presidente lo ata únicamente al voto, valida totalmente lo que dice el voto y piensa que el poder mayoritario tiene que imponerse frente a las minorías. Entonces, por eso es que esa incoherencia del presidente de la República, no solo cuando interpreta la democracia en Colombia, sino cuando también valida dictaduras como en Venezuela, nos pone ejemplo a los cubanos, entre muchísimos otros, y no descalifica lo que realmente tendría que entrar a cuestionar. Entonces, ahí hay una doble moral por parte del presidente de la República. Pues Juan Falconer, analista de política internacional, muchísimas gracias por estos minutos aquí con nosotros. Enrique, a ti muchísimas gracias, siempre un gran placer compartir contigo y todas las personas que nos están viendo.